Bueno, cuando digan, largamos. Bueno, buenas noches. Bueno, una noche más de conferencia de prensa. Ustedes saben que, bueno, primero les agradezco que estén acá, como siempre. Ustedes y nosotros no faltamos para brindar información, evacuar dudas frente a la sociedad y tranquilizar a la sociedad, al desasosiego, a la angustia que produce que estemos enfrentando una pandemia. Es importante, pareciera que me torno reflexivo, filosófico, cuando intento pensar sobre algo, pero tenemos noticias muy claras, supongo que ustedes las deben tener también, de una situación seria que está enfrentando Bragado, una ciudad pegada a nosotros, a 50 kilómetros. Están teniendo alrededor de 15 casos positivos diarios. Es importante darse cuenta en esta situación. Yo a veces cuando charlo con la gente, alguna persona me dice o intenta reflexionar, sí, Bragado tiene 100 y pico de casos. Acá lo importante no es determinar que desde marzo, 17, 18 de marzo, a la fecha, en realidad Bragado tiene, 110, 120 casos, no sé exactamente numéricamente ahora. Esto no es lo importante. Lo importante es que se llegó a esa cifra no con una cantidad importante de infectados diarias como la que hoy está teniendo. Acá han surgido preguntas, por ejemplo, hacia nosotros, hacia el sistema de salud, si el sistema de salud está preparado para la situación que estamos enfrentando. Por supuesto, para una situación razonable, cualquier sistema está preparado. Pero cuando empieza a haber un exceso de casos diarios que se presentan de personas positivas que requieren la asistencia del sistema, en este caso del sistema público o privado, en fin, el que sea, se produce la saturación del sistema, en lugares sobre todo chicos como el nuestro. Para esto se han elaborado y se han llevado adelante ciertas estrategias. Por ejemplo, ustedes recordarán que el intendente, el doctor Ralinqueo, firmó un convenio con la provincia para ampliar la cantidad de camas que acá tenemos. Bragado está muy cercano a la saturación del sistema de salud. Entonces, no es importante la cantidad de pacientes infectados desde marzo hasta ahora, sino en realidad numéricamente la cantidad de infectados que hay diariamente ahora en este momento. Yo tengo contacto, bueno, la doctora también, pero yo por una cuestión además de amistad y que he trabajado mucho, he estado mucho en Bragado, en este momento hay 8 pacientes internados en el Hospital San Luis, hay 2 en terapia intensiva en grave estado. Entonces, hay cosas que para uno, cuando uno no las tiene cercanas, resultan una abstracción. Yo la vez pasada daba un ejemplo, digo, Júpiter existe, pero qué sé yo, nosotros no lo vemos, Entonces para nosotros es una abstracción. Entonces los infectados, como los que estamos teniendo ahora, en Bragado, para nosotros son una abstracción, pero esto ocurre. La vez pasada el doctor Echave invitaba a la gente que desmerecía el tema de las infecciones a darse una vuelta por el hospital y ver la situación en la que está el hospital y cómo se está desbordando. La gente no se infecta por trabajar. No se infecta por estar en los comercios, o quiero decir, el número de infecciones es despreciable en estas situaciones. ¿Por qué se infecta la gente? Se infecta porque en realidad lo que hace son situaciones de esparcimiento, bajando la guardia, como decimos socialmente, empezamos a desmerecer el conflicto al que nos enfrentamos, entonces nos reunimos, ya no mantenemos barbijos, no mantenemos el distanciamiento físico entre las personas, hacemos reuniones que numéricamente no corresponden,
¿no? Los baby shower y todas estas cosas que hemos escuchado habitualmente que han empezado a suceder. La gente ahí se infecta, digo, porque el virus no tiene patitas, no tiene alitas, no viene a golpear en el lugar de trabajo, en el comercio para infectar a la gente. La gente se infecta cuando empieza a desmerecer la forma de protegerse. Entonces comienzan a tomar mates entre ellos, a tomar cervezas del pico, los amigos, a reunirse 20 o 30 personas en un lugar, y esa es la situación grave donde la gente comienza a contagiarse y podemos estar en un momento de circulación viral. No acá, ¿no? Pero evidentemente Bragado se está enfrentando a esa situación. Les recuerdo que es una localidad pegada a nosotros. A mí hay gente que increíblemente me llama, seguramente a la doctora también, que estamos con muchísimo trabajo, preguntándome cómo hacen para venir porque no quieren guardar el aislamiento de los días necesarios y qué trámite tendrían que hacer porque quieren venir de visita porque hace mucho que no visitan a un familiar. Yo creo la sociedad se ha mantenido desde los albores de la humanidad porque ha sido gregaria, porque ha generado conciencia, porque ha trabajado indudablemente en conjunto, ha hecho avanzar a la ciencia y ha generado conciencia en la sociedad, por eso las sociedades han ido creciendo. Yo apelo a esa instancia, a que podamos generar conciencia y darnos cuenta de la situación que estamos enfrentando. El otro día escuchaba ahí, lo presentaban como un intelectual, un hombre que llamaba a la desobediencia civil. Hoy está internado e infectado y es una persona mayor. Esperemos que pueda sobrevivir, quiero decir. Entonces, hoy necesita del sistema de salud cuando hace pocos días llamaba a la desobediencia civil. Hay más de 700.000 muertos en el mundo y hay países y hay lugares de esos países como Ecuador, por ejemplo, Quito, que sabemos que hay miles y miles de fallecidos. De modo que, bueno, yo quería reflexionar sobre esto, comentar, digo, porque no sé si les llega a la gente las noticias de Bragado, si están al tanto de esto. Yo he estado charlando con Echave, con el doctor Corte, en fin, con gente de allá, y se están enfrentando a una situación muy seria. Entonces, a veces frente a la pregunta que a la doctora o a mí o al intendente le han hecho de que está preparado el sistema para, por supuesto, razonablemente preparado, pero cualquier sistema puede ser superado, cualquiera, sobre todo en localidades chicas donde empezamos a tener 15 o 20 infectados por día y donde algunos de esos es un porcentaje grave y van a tener que ir a terapia, por ejemplo. Entonces yo quiero apelar a esto, a la sociedad, a generar conciencia, a saber que, yo dije la vez pasada, yo prefiero hablar no de un distanciamiento social, ¿sí?, aunque está presentado de esta manera, sino un distanciamiento físico entre las personas. Justamente la sociedad tiene que estar hoy más unida que nunca. Por eso hice referencia a lo gregario desde los albores de la humanidad, porque siempre ha sido así. Entonces debemos de mantener un distanciamiento entre las personas. Esto es importantísimo. El uso de barbijo, no compartir utensilios, en fin, constantemente hablamos sobre esto, que son medidas sencillas, porque después las preguntas que surgen es ¿cuántos respiradores tenemos? Si hacemos bien las cosas con pocos respiradores, vamos a estar bien. Si hacemos mal las cosas, no nos van a alcanzar los respiradores, ni las camas, y el sistema de salud va a ser saturado. Entonces, apelo a la responsabilidad civil, así como hay algunos incoherentes que apelan justamente a la desobediencia civil. Yo apelo a todo lo contrario. Afortunadamente vivimos en una localidad chica donde podemos deambular, pasear por la laguna, salir a andar en bicicleta, correr, en fin, podemos tener un montón de actividades. De modo que, bueno, apelo a eso muy seriamente, apelo a eso.
Inés, te doy la palabra. Bueno, gracias por estar a todos ustedes. Buenas noches. Después de las reflexiones del doctor Martínez, les voy a dar el informe epidemiológico del día de hoy, 13 de agosto. En el día de hoy dieron negativo los hisopados de una vecina de Norberto de la Riestra, que se realizará una cirugía, una vecina de Pedernales que presentó síntomas, y dio negativo el trabajador de la Fundición Rodríguez, que se realizó el hisopado el día 6 del 8 en un laboratorio privado. Después vamos a ampliar un poquito esto, creo que es de interés para todos los 25eños. Y tengo que contarles que este jueves hubo activación de protocolo, 5 personas fueron hisopadas, que son contactos estrechos de un personal que trabaja en la acería Bragado. Todos presentaron síntomas, obviamente. Entonces, en total tenemos 11 casos activos, 26 casos que están recuperados, 5 casos sospechosos, 133 descartados y 110 personas que cumplen aislamiento en su domicilio. Como les dije, vamos a detener un poquitito en el resultado negativo del trabajador de la Fundición Rodríguez. Este trabajador se realizó el primer hisopado el día 6 del 8 en un laboratorio privado que dio positivo. A raíz de eso se aisló a todos, se cerró la fundición obviamente y se aisló a todo el personal con su familia y otros contactos estrechos que fueron apareciendo después del informe que se dio. En el día de ayer se le volvió a hacer un hisopado para evaluar la situación de él. Ese resultado dio negativo justamente en el día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué pasa de ahora en más? El aislamiento lo van a tener que realizar todos los contactos estrechos hasta completar los 10 días de tener contacto con esta persona. ¿Por qué? Porque estamos en una ventana de tiempo donde la cual no nos podemos decir de que es positivo total, es decir, que los que se puedan realizar los estudios puedan dar positivo o no. La ventana de tiempo son 10 días de espera para ver si alguno presenta síntomas. La verdad que genera dudas toda esta situación, a la gente de 25 de mayo también, pero es la única forma que tenemos de poder llegar a buen puerto, porque nunca podemos descartar totalmente algo que ha sido positivo. Tal vez haya sido un falso positivo, eso no lo podemos, que también si bien lo pensamos, pero no tenemos forma de confirmar todo esto. La forma es contener justamente, como siempre decimos, el virus, la transmisión viral. Por eso el hecho de que todos deben de cumplir aislamiento por 10 días desde el último contacto con esta persona. Bueno, mi informe es hasta aquí. Bueno, si hay algunas preguntas. Sí, acá, buenas noches, doctores. Sí. Bueno, consultarles con respecto a la persona que trabaja en la acería Bragado. Bueno, el doctor Martínez recién habló sobre la situación que está viviendo esta localidad vecina, y bueno, justamente es si ustedes están más atentos, ¿no?, a los trabajadores que están allí, o a la gente en general, ¿no?, que va y viene de Bragado por cuestiones laborales y que seguramente deben tener sus permisos y demás. Si más o menos están al tanto, digamos, de las personas que están haciendo este recorrido, porque, bueno, por la situación que está sucediendo allí, bueno, pueden ser, digamos, pueden caer, digamos, en el positivo, ¿no? Bien, sí, obviamente que se está haciendo el trabajo en los retenes, controlando las personas que ingresan de Bragado. Después nosotros le hacemos el seguimiento telefónico de estas personas con las indicaciones precisas que se le dan en el retén. Lo que sí desalentamos es todo tipo de viaje que no sea totalmente necesario a ninguna de las ciudades. En Roque Pérez también hubo 17 casos positivos, entonces estamos rodeados sinceramente de situaciones que son peligrosas para 25 de mayo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la gente no se mueva, que permanezca 25 de mayo, fundamental excepto en las situaciones de gravedad o que no hay otra posibilidad para poder realizar un estudio o un trámite. Hoy las cosas online se pueden hacer, las firmas digitales existen, hay un montón de situaciones que podemos rever. Justamente creo que 25 de mayo, si en este momento estamos tranquilos, diría yo, estamos estables,
podemos responder hasta ahora a los requerimientos en salud. Esperemos que esto no cambie de un día para el otro. Lo nuestro es sostener la situación de salud como se encuentra en este momento el 25 de mayo, que creo que es una situación para nosotros totalmente alentadora, pero bueno, ojalá continúe así. Pero va a depender de todos nosotros, no solamente del equipo de salud, sino de la comunidad del 25 de mayo, y a raíz de lo que pasó con el último caso positivo que tuvimos, vimos que gran parte de la población lamentablemente no cumplió con las reglas que tenía que cumplir. ¿A qué me refiero? En muchas reuniones sociales, compartiendo el pico de una botella, compartiendo mate. Entonces, estas cosas nos tienen que llenar, creo que de horror para nosotros a esta altura. Desde marzo que venimos dando indicaciones precisas de qué es lo que no se debe hacer para estar enfermo, para contagiarse, y justamente es lo que se está haciendo. Así que apelo, como dijo el doctor Martínez, una vez más a la responsabilidad de cada uno. Es imposible que desde el municipio se esté en cada puerta de cada domicilio controlando qué es lo que hacen. Pero bueno, nos llenó sinceramente, nos asombró todo lo que sucedió a raíz de este último caso que hubo positivo. Ahí nos dimos cuenta sinceramente por qué pasan las cosas, pasan por no cumplir con las reglas. Sí, y la última de mi parte tiene que ver con la situación en el norte del distrito. Si, bueno, estos casos, digamos, que vienen dando negativo y demás, también un poco resultan resultados, valga la redundancia, alentadores, sí, por el hecho de que, bueno, parece que viene bajando, ¿no? Esto que venía creciendo en algún momento que parecía que no terminaba, ¿no? Y que preocupaba, ¿no? Sobre todo por los nexos. Ahora bueno, parece que se ha detenido, ¿no? Claro, bueno, esto es a raíz de poder cercar el virus, como siempre decimos, es de hacer un trabajo de hormiga día a día, ¿me entendés? Como para poder decir, bueno, este es el nexo epidemiológico que tenemos, y empezar a trabajar con todos los contactos que se han tenido. Eso es el reflejo de un trabajo que se ha hecho. Y de la comunidad también, de que ha tomado conciencia en el norte y de que ha hecho las cosas en forma correcta. Buenas noches, doctores. Hubo dos casos que en principio fueron positivos y justo los dos hisopados se hicieron en lugares privados. Los dos, a los 6 días posteriores, dan negativo en el hisopado que hace el Estado. ¿Hay alguna explicación para que la gente entienda qué puede haber sucedido, qué puede haber pasado? Y si los dos hisopados que se hicieron en algún laboratorio privado ha sido en el mismo lugar o en diferentes sitios. Sí, Marcelo, el hisopado fue realizado en el mismo laboratorio. Y esto es una muy buena pregunta que vos hacés, y creo que es una pregunta que nadie en este momento te va a dar una respuesta totalmente certera. Porque siempre decimos nosotros, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con el que tuvimos, con el análisis, o con el que tenemos ahora? ¿Con el que nos gusta o no nos gusta? Es muy difícil, y más en una situación de pandemia, y cómo ha sucedido en esto. Sí podemos tener dudas, pero no nos podemos basar en una duda para tomar una conducta, más en una población de riesgo, obviamente. Entonces tenemos que tomarlo como que es un positivo, y a raíz de ahí empezar a hacer una relación con todos los contactos y poder aislar lo que fue lo que se hizo tanto en el primer caso como en este segundo caso. Tenemos que pensarlo como positivo y actuar como si fuera un positivo. Después quedan las disquisiciones a nivel científico que nosotros podamos realizar. Pero para la población en general nosotros tenemos que comportarnos y dar las indicaciones como si el caso fuera positivo, obviamente. No sé si fui clara con la respuesta. No podemos decir no fue negativo porque nos gusta más el negativo. Pero ¿qué pasa si en ese rango en esa ventana de tiempo que tenemos, alguno puede presentar síntomas? Y la otra pregunta que está relacionada precisamente con este tema es si la modalidad de los hisopados, tanto en la actividad privada como en la pública, es la misma. El método que se emplea, ¿no? Y quien hisopa se aplica la misma metodología, ¿o no? Mira, el hisopado, la técnica es la misma, es decir, que puede ser un hisopado nasofaringio o orofaringio, son dos hisopados que se realizan. Nosotros en el hospital se realizan los dos hisopados, el nasofaringio y el orofaringio.
puede que se haga en otro lado que no sé sinceramente en este caso cuál fue, si cuál de los dos. Pueden suceder también contaminaciones de la muestra, también puede pasar, pero te vuelvo a reiterar, es muy difícil para nosotros, como para cualquiera de los infectólogos, decir que fue con certeza un falso positivo, si es lo que es la pregunta que vos te referís. Que lo pensamos, obviamente que podemos pensar que está dentro de las posibilidades, y lo piensan todos a esto. Cualquier infectólogo, en el día de hoy tuvimos una conversación con infectólogos que son los que asesoran al presidente también, y bueno, y están estas situaciones que son controvertidas muchas veces, pero tenemos que manejarlos con lo que es lo mejor para la población. Lo nuestro es proteger a la población. Seríamos muy irresponsables si pensaríamos directamente que es un negativo y diríamos a la gente sacarles el aislamiento, que el aislamiento sabemos que es la única vacuna que tenemos en este momento. Y también tomando como referencia este tema, los emprendimientos en el sector industrial planificado, después de resultar positivos ambos casos, otra vez se ha dado la reapertura, la actividad en esos lugares ¿es normal ya o no? No, en la Fundación Rodríguez a partir del día 17. Y acá lo importante, Marcelo, ya vos que comentabas, cuando uno hace referencia a una sociedad organizada, también hace referencia a una sociedad consciente y que no hace cada uno lo que a uno le parece, y de acuerdo al sentido común. Yo la vez pasada decía, el sentido común a veces es el peor de los sentidos. Si salgo a caminar, la tierra no me parece que sea redonda, parece bien plana, ¿no? Y sin embargo es redondita, todos lo sabemos. Entonces, el sentido común y en cosas tan específicas llevan a errores muy groseros. Yo en principio plantearía, ¿cómo hace el sistema público para estar controlando a un sistema privado, por decirlo de alguna manera, donde hay hisopados que la gente decide de modo propio? Porque esta es una pequeña estrategia ahora. Me voy a hisopar, si me da negativo voy a ver si bajo del programa para ver si puedo viajar a tal lugar o entrar, y veo si no hago el aislamiento. Son preguntas frecuentes que se hacen. Esto es como cuando uno va a un médico dice A, entonces dice no, voy a ver si voy a ver otro médico que dice B, y entonces ¿qué hago? Tengo que ver a uno a ver si desempato, con uno que diga C, y finalmente va a llevar cada vez a más confusión. Yo creo que hay que confiar en un ministerio que no teníamos hace 7 u 8 meses atrás, en un sistema de salud pública organizada y no desorganizada y desabastecida como estuvo hace algunos meses atrás. Entonces hay que confiar, no digo ciegamente, por supuesto todas las preguntas son bienvenidas, y acá tenemos que evacuar dudas y tiene que ser un encuentro de confianzas, A veces de ciertas preguntas de cierta gente, uno, no digo de ustedes ni de nosotros acá, pero uno encuentra ciertas preguntas que son perspicaces, que tienen que ver, ¿cómo me explicas esto de que dio negativo y ahora dio positivo? ¿No? Como una duda. Bueno, la duda puede existir, la doctora estaba justamente aclarando cómo era esto de la duda. El tema es que evidentemente el sistema público no está viendo cómo se hacen estos hisopados. Digo, ¿hay un lugar de bioseguridad disponible en el laboratorio que lo está efectuando? Las muestras están contaminadas. ¿Se hace un hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo como corresponde? ¿O se hace un solo hisopado? ¿Dónde son enviadas las muestras para el PCR? No sé. Yo la vez pasada con una cosa similar a esta, creo que en la tele, estaba con Manuel y alguien más, decía, está bajo nuestra jurisdicción, pero no bajo nuestro control. Hay cosas que evidentemente no las podemos estar controlando. Tenemos una suficiente y una gran tarea que estamos llevando adelante. Sin ánimo de entrar en polémica, doctor, en base a lo que usted dice, hoy también el gobernador Kicillof estaba haciendo entrega de mucha tecnología a las instituciones privadas, ¿no? Con lo cual está muy claro que en esto hay que trabajar en conjunto. Obvio. Y que el enemigo es el virus, eso está muy claro.
¿no es momento, a partir de lo que ha sucedido, de que haya alguna comunicación con las instituciones privadas, los laboratorios, la clínica, para trabajar en un ida y vuelta y que por ahí lo que usted plantea quede bien en claro y haya un criterio único para trabajar? El criterio único existe y son los protocolos que se bajan a través del Ministerio. El acuerdo y el consenso con el sector privado nosotros lo tenemos, es decir, yo tengo contacto con el director administrativo o el director de la clínica, en este caso, de 25 de mayo. Vos sabés que uno de los médicos, que además es jefe del servicio, de un servicio en el hospital, es director médico de la clínica, o sea, esto existe. Hay modalidades de trabajo, estas cosas se respetan. El problema es cuando a una farmacia se le ocurre a lo mejor hacer lo que quiere, o a un laboratorio. Nosotros nos hemos enterado con la doctora de una persona que fue hisopada y advertimos esto 4 o 5 días después. 4 días. 4 días después. Entonces digo, acá hay una falta de responsabilidad, incluso de ese lugar donde se efectuó el hisopado, de no informar automáticamente al sistema público. Esto es así. Es una persona que anduvo 4 o 5 días hisopada, contenta, probablemente con reuniones. ¿Y cómo hacemos? Es como dijo la vez pasada el intendente, no podemos poner un policía y un médico en cada domicilio, esto es imposible. Apelamos por eso a que se genere conciencia y, bueno, evidentemente vamos a andar bien si hay una sociedad organizada y un sistema público con un Estado presente como el que hay en la actualidad. Yo creo que voy a hacer una aclaración de la parte de Manolo para que quede claro esto. Si yo pido un hisopado es por algo, si no, no lo voy a solicitar. Si pido un hisopado es para saber si tengo algo o no lo tengo. Entonces, de momento que yo solicito un hisopado, a quien lo solicite, debe permanecer aislado. Si es negativo, bienvenido, después veremos la conducta a seguir. Pero no podemos tener una persona que se hizo un hisopado dando vueltas por la ciudad, para que sea claro. Bueno, muchas gracias.